Bueno, muy buenos días, compañeros y profesor. Mi compañera Catalina Valderrama Duque y bueno, mi persona María Camila Valencia Cardona, les vamos a hablar hoy de las lesiones en los meniscos tibiales. Entonces, como primero queremos explicar un poquito de qué son pues los meniscos tibiales para tener como un pequeño contexto antes de pasar ya como tal a las lesiones en él. Bueno, entonces pues los meniscos son dos estructuras intraarticulares de la rodilla que pues son fundamentales para la correcta función y mantenimiento de la misma. Estos pues incrementan la estabilidad articular, también distribuyen la carga axial y absorben impactos y pues también parecen como colaborar en la lubricación y nutrición articular. Su lesión pues es causa de una pues significativa morbilidad que es musculoesquelética con un incremento en el riesgo de desarrollo de cambios artrósicos pues en el de medio a largo plazo. Pero entonces primero, antes de hablar de estas funciones y de sus lesiones, vamos a hablar un poquito de lo que vendría siendo la anatomía macroscópica que bueno, los meniscos se describen como dos tejidos fibrocartilaginosos de color blanco que se sitúan sobre el platillo tibial en los compartimientos medial y lateral de la articulación femorotibial. Entonces acá en la imagen como podemos observar, pues acá está el menisco interno medial, el menisco externo o lateral, lo que vendrá siendo tibia, peroné y el fémur. Bueno, aquí tendremos entonces, como les había dicho, un menisco interno y un menisco externo. Y pues aunque ambos comparten una morfología, en medial una, pues en una visión cefalocaudal presentan ciertas particularidades, como cuáles. Por ejemplo, el menisco interno, este es más abierto, más como en forma de una C. Es más ancho posteriormente que anteriormente. Este, por ejemplo, cubre el 60% de la superficie tibial y está más fijado a estructuras vecinas, destacando su integración pues, en el ligamento colateral medial profundo, lo que lo hace pues que sea menos móvil y pues por esto también es un poco más propenso a las lesiones. O sea, el interno es mucho más propenso a las lesiones. Y ya tenemos el menisco externo, o pues que este es un poquito más cerrado, más como aproximándose a una forma de O, y este sí tiene una anchura uniforme que cubre el 80% de la superficie tibial y tiene una menor fijación periférica y pues por tanto una mayor movilidad. Bueno, sin embargo, pues ambos meniscos presentan una mayor fijación en los cuernos anterior y posterior a través pues, de distintos ligamentos que ahora los veremos, destacando pues el ligamento transverso, los intermeniscales y algunas variables de los ligamentos de menisco femorales. Ahora pues también tenemos una anatomía microscópica, que esta es que los meniscos están compuestos pues, por una densa matriz extracelular que se integra pues, a su vez por 72% de agua y 22% de colágeno en su mayoría. Pero también tiene otros como por ejemplo los proteoglicanos, las proteínas no colágenas y glicoproteínas, pero pues estas son en menor porcentaje. También pues presentan una celularidad escasa y pues a expensas de fibrocondrocitos. Que pues estas células muestran un aspecto más fibroblástico en las capas tanto superficiales y más condrocítico pues en las capas profundas. También queremos hablar sobre la vascularización e inervación, todo esto de manera un poquito general para poder entender lo de las lesiones.
Entonces, pues el menisco es una estructura relativamente avascular, con un aporte de sangre proveniente de las arterias geniculadas medial y lateral, que estas son como ramas de la arteria poplítea. Esto pues limitado al 10 al 30% periférico en el menisco interno y al 10 al 25% en el externo. La nutrición de la zona vascular es un poquito más precaria, a expensas pues de mecanismos de difusión a partir del bombeo de líquido sinovial que se encuentra en esta zona, el líquido sinovial, y pues también que se genera principalmente con la movilización articular. En este sentido solemos aplicar pues la clasificación de Miller, Warner y Harner, que según la cual pues distinguimos 3 zonas en el menisco a medida que nos alejamos de la periferia. ¿Y cuáles son estas zonas? Sería la zona roja, que esta es totalmente dentro del área vascular, que logra hasta 3 milímetros, y esta sí tiene una mayor capacidad de regeneración. Se tiene también una zona roja blanca, que esta está en el borde del área vascular, que son más o menos alcanza de 3 a 5 milímetros. Esta tiene una capacidad más bien intermedia de regeneración. Y tenemos la zona blanca, que es en el área avascular, que esta es de mayor de 5 milímetros, pero esta sí tiene una pobre capacidad de regeneración. Bueno, ahora pasaremos a las funciones. Entonces, los meniscos tibiales tienen varias funciones importantes. Pues 2 como principales es el soporte de las cargas y la congruencia articular. Primero vamos a hablar pues del soporte de las cargas, que esto quiere decir que los meniscos ayudan a repartir las cargas del cuerpo en las diferentes actividades de la vida cotidiana. Y la congruencia articular, por otra parte, pues los meniscos permiten el encaje idóneo entre las 2 superficies óseas que conforman la articulación de la rodilla. También se tienen pues otras funciones, que por ejemplo la transmisión y amortiguación de la carga, que esto quiere decir pues que la morfología congruente del menisco permite aumentar la superficie pues, de distribución de carga de los cóndilos femorales convexos al platillo tibial plano, y de esta manera pues reducir el estrés soportado pues por unidad de superficie. También se tienen otras funciones como brindar estabilidad articular, participan en la propiocepción, contribuyen en el deslizamiento articular. Por ejemplo, en la estabilización articular, pues esta estructura es congruente con los meniscos, los convierte en estabilizadores articulares, siendo el cuerno posterior del menisco interno el principal limitante de la traslación anterior de la tibia cuando hay pues una rotura o déficit funcional del ligamento cruzado anterior. También en la lubricación y nutrición articular, pues acá se cree que el sistema de microcanales observado pues de la ultraestructura meniscal tendría como función el bombeo de ese líquido sinovial hacia el cartílago articular supra o subyacente. Y esto pues va a colaborar a la nutrición del mismo y aumentar esa lubricación. En la propiocepción tenemos que, digamos que la riqueza en mecanorreceptores colabora en gran medida pues a la adecuada propiocepción articular. Y se considera que los mecanorreceptores se adaptan de adaptación rápida, que son de Pacini, median la sensación del movimiento articular, mientras que los de adaptación lenta, como los de Ruffini y Golgi, detectarían la posición articular. Listo. Entonces, ahora tenemos
los mecanismos de lesión. Los mecanismos tanto de lesión tibiales. Acá quiero agregar pues unas palabras que vamos a encontrar, que es lleno valgo o varo, y que esto es que no está alineado en ninguna de las dos verticalmente. Este está más hacia adentro en el lleno valgo y el lleno varo es más las rodillas hacia afuera, y esta sería la posición normal que se tendría que tener. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que los mecanismos de lesión, pues se dice que las lesiones de meniscos obedecen generalmente a un mecanismo rotacional de la rodilla, cuando pues el miembro de apoyo o el miembro en apoyo se encuentra en semiflexión. Y esto es lo que explicaría por qué el menisco medial se compromete de 5 a 7 veces más que el lateral, como les había dicho anteriormente. Entonces, con la rodilla en semiflexión y con apoyo, al producirse pues la rotación, el reborde del cóndilo femoral pues apoya directamente sobre el perímetro medial del menisco, ejerciendo un cizallamiento. ¿Y eso por qué? Porque ya que lo somete como a dos fuerzas de dirección contraria, mientras que su periferia capsular, que es más extensa que la del menisco lateral, pues esta sufriría más bien una tracción. Tanto las rupturas longitudinales como las transversales del cuerpo meniscal, pues pueden suceder así, aunque pues la hiperextensión, por ejemplo, o la hiperflexión también producen lesiones, sobre todo de las astas anteriores o posteriores de los meniscos. En la imagen podemos ver algunas partes del menisco. Asimismo, pues las posiciones bruscas de la rodilla en varo o valgo, pues como les estaba diciendo, suelen causar desgarros también meniscales. Y si, por ejemplo, el trauma en valgo es intenso, se puede producir una ruptura del menisco medial, del ligamento colateral medial y del ligamento cruzado anterior, que también daría a una patología. Entonces acá en la imagen pues tenemos, digamos que algunas de las partes, como aquí tenemos pues el ligamento colateral, el ligamento cruzado se ve acá atrásito, eso pues en una vista anterior. Lo que vendría siendo el colateral medio, este es el lateral, y pues eso es más que nada para ubicarnos un poquito. Ya tenemos tipos de las lesiones de meniscos tibiales que son bastantes. Acá, por ejemplo, en la imagen tenemos la A es una lesión, un tipo de lesión pendiculada, que ahorita lo vamos a explicar un poquito. En esta se ve una transversal, en esta se ve una de clivaje horizontal y en esta una longitudinal. Entonces, la clasificación traumática de las lesiones meniscales, esta se basa más que nada en el daño que se produjo en la estructura del menisco, y básicamente pues en la morfología de la modificación sufrida tras la exposición al trauma. Y es así como se puede hablar pues de estas lesiones, que son las circunferenciales, como les había mostrado, las pendiculadas, las longitudinales, las transversales y en clivaje horizontal. Que por ejemplo los dos primeros tipos de lesiones son aquellos que se presentan con más frecuencia en el menisco medial y se describen como por ejemplo los complementos del tipo 1, es que cuando la rotura se produce hasta la inserción anterior y queda el fragmento roto luxado dentro de la escotadura intercondylia. Y sorprendentemente pues producen poca sintomatología y son por ejemplo
lo que podríamos dejar como una trampa para la artroscopia, ya que si tienen, pues digamos que mucho tiempo de evolución, pueden quedar ocultos en la sinovial. Y por otra parte, puede suceder que el artroscopio pues se deslice por debajo del fragmento roto. Y esto pues impediría la visualización. También tenemos, por ejemplo, incompletos tipo 1, que es que la rotura se localiza a poca distancia de la inserción del cuerno del menisco y son las roturas que provocan el bloqueo en extensión de rodilla. También tenemos incompletos tipo 3, que aquí la ruptura queda oculta a la visión desde la óptica anterolateral por detrás del cóndilo femoral y por tanto pues debemos efectuar extensión casi completa y una fuerza pues con rotación externa para poder visualizarla. Como nombramos ahí también hay de fragmentos desprendidos en asa de cubo, que estos son de tipo 4, y estos consisten en la formación de un largo pedúnculo por desprendimiento de la inserción posterior de un asa de cubo en el comportamiento medial, y es muy raro el desprendimiento anterior de cubo. Eh, Al revés que, por ejemplo, en el lateral. También tenemos lo que vendría siendo las roturas pediculadas, que esas son cuando la rotura longitudinal progresa hacia el borde libre del menisco, pues puede producirse uno o dos pedículos. Y también tenemos otras que serían unas lesiones más comunes del menisco lateral, y esas se clasifican en roturas longitudinales, roturas transversas y roturas en clivaje horizontal. Y estas pues también tienen, digamos que, unas variantes. Por ejemplo, en las roturas longitudinales, estas son más bien pequeñas y son roturas en cuerno posterior que pueden pues comprometer a las superficies superior, inferior o incluso ambas. Y esa se suele asociar a lesiones del ligamento cruzado anterior. También pueden llegar a prolongarse hasta la entrada del hiato del popliteo, formando, por ejemplo, una asa de cubo corta, o si abarca toda la superficie meniscal, pues se convierte en una asa de cubo convencional. Por ejemplo, esta tiene unas variantes. Y en una de las variantes que son intrameniscales, podemos encontrar, por ejemplo, la fisura corta posterior, que está en el superior, inferior o completa, la asa de cubo corta, que está hasta el hiato, también la rotura longitudinal completa, la periférica, que esta es en separación de menisco capsular, y en superficie inferior y en ambas superficies. Esas son como las variantes de esta. También tenemos, como nombraba ahí, las roturas transversales. Estas son más frecuentes en el segmento anterior y medio, y pues probablemente provocadas por un mecanismo de rotación entre el fémur y tibia. Y si la rotura llega hasta la superficie meniscal, pues la progresión la efectúa en sentido longitudinal. Y en esta encontramos variantes como la variante simple, la simple con pedículo anterior, la simple con pedículo anterior y posterior, o también una compleja. Ya también tenemos roturas en clivaje horizontal, que esta lesión pues también se conoce como en boca de pescado, y es que esta divide el cuerpo meniscal en dos superficies, una inferior y una superior, y a partir de aquí la lesión progresa porque pues el movimiento de rotación entre el fémur y tibia se transmite al interior del menisco lesionado. Estas son pues como, esta no tiene tantas variantes, estas son pues como los tipos de lesiones que podemos ver.
Bueno, ahora vamos a hablarle pues de las lesiones en el músculo de los meniscos. Las lesiones en el músculo de los meniscos se dan eh, por, mm, se dan por el diagnóstico clínico y en el cual el diagnóstico de las lesiones meniscales es fundamentalmente clínico, ya que se basa en las lesiones deportivas. En el estado funcional y referido del paciente, algunos síntomas son el dolor en la interlínea articular femorotibial, derrame articular, también está bloqueo de rodillas, su intensidad y se da el tamaño y movilidad de la rotura. Más adelante les voy a hablar obviamente de qué es el derrame articular y qué es un bloqueo articular, pues para que quede más entendible el tema. Bueno, el dolor suele ser referido a un lugar donde tiene la lesión meniscal. Puede ser un dolor profundo, otras veces pueden ser irradiado al hueco popliteo o al lado colateral, como lo estábamos hablando. Bueno, ¿qué es el derrame articular? El derrame articular es el indicativo de una lesión meniscal si se produce en las pocas horas de la lesión. También se puede producir derrames repetidos en roturas crónicas cuando la porción meniscal rota queda atrapada en el fémur y la tibia, se produce una fuente de atracción de la periferia del menisco. Bueno, ¿y qué es el bloqueo articular? El bloqueo articular es lo que ocurre en las roturas meniscales amplias que presentan fragmentos móviles que queda atrapado en la superficie articular. Cuando esto sucede, es imposible para el paciente extender la rodilla o flexionar la rodilla, ya que tendrá un dolor agudo y aparte de esto puede tener una obstrucción mecánica que ocasiona la interposición del fragmento. A la exploración puede ser evidente una hipotrofia de cuádriceps inducida o por el desuso debido al dolor. Puede haber derrame articular, limitación de la movilidad por dolor o bloqueo y dolor a la palpación de la interlínea femorotibial. Todo lo antes descrito con la consecuencia lógica del abandono de la práctica deportiva. Bueno, hay varias maniobras de las cuales les voy a hablar. Está la maniobra diagnóstica, que es como se va a escribir las maniobras, donde se puede evidenciar el chasquido cuando se realiza la dextroextensión combinada con la rotación de rodilla. La más utilizada son la McMurray, Apple y Statement 1. La maniobra de McMurray es la maniobra en posición de cúbito a la rodilla y ponemos el dedo índice en la interlínea articular en el borde del menisco. Se extiende la rodilla con la rotación medial y luego la rotación lateral de la rodilla. Si existe una lesión del menisco medial, se notará un chasquido y dolor al extender la rotación lateral y varo. Si existe una lesión del menisco lateral, el chasquido y el dolor se presentará al extender una rotación media y valgo. Bueno, la maniobra de Apple es el principio de esta prueba para mostrar que en una lesión meniscal la movilidad articular, la articulación de baja distracción no es dolorosa, mientras que al comprimirla sí lo es. La maniobra se realiza con el paciente en decúbito prono y se compara por debajo del flexo extensión con la rodilla baja, comprensión y con la rodilla de baja distracción, al tiempo que se aplica el movimiento rotario. Bueno, la maniobra de Statement 1 son como las maniobras anteriores, pero esta se utiliza para ver la integridad de los meniscos. El paciente se encuentra en posición de cúbito supino con la cadera y la rodilla en menor de un ángulo de 90 grados y realizamos la rotación medial y lateral de la pierna. Si se presenta dolor, es un signo positivo del mecanismo medio o lateral, según el caso. Bueno, el diagnóstico con una imagen, como lo pueden ver en esta, pues es más utilizada la resonancia magnética o MRI, que en este estudio son los trastornos traumáticos del menisco. Pueden ser demostrados mediante signos anormales de sustratos en el fibrocartílago o por distorsión de la configuración triangular o por separación periférica de la cápsula. Este se ha descrito en un sistema de graduación de 1 a 3 para estos signos anormales que pueden correlacionarse con cambios anatómicos de la siguiente manera.
En el grado 1 hay una degeneración zonal difusa, en el grado 2 hay una degeneración difusa mayor junto a la cápsula, y en el grado 3 hay una ruptura, alteración de los lados del triángulo. Bueno, como pueden ver en la resonancia, se muestra una rodilla en la cual quise mostrar más o menos cómo se ve una resonancia de la rodilla. Bueno, hay tratamientos y el tratamiento conservador en el que se indica en el paciente con dolor a la hora de hacer actividad física, pero no presenta episodios de bloqueo o derrama y que la exploración física, las maniobras meniscales son dudosas lesiones de grado 1, mostrándolo en la resonancia magnética, sobre todo en las pacientes de edades adultas, quienes presentan además de la lesión meniscal otras degeneraciones alternativas como podría ser la artritis, artritis reumatoidea y demás. Bueno, esta fue toda la información sobre los meniscos. Muchísimas gracias.